Aunque vamos prácticamente por la mitad del mes de noviembre, aquí en el canal prácticamente mensual te traigo un video de nuevas aplicaciones para tu iPhone y en este video te cuento 5 nuevas aplicaciones que realmente están sumamente interesantes. Así que comencemos. Comencemos hablando de la primera aplicación llamada AI Emojis, y esta aplicación será excelente si por ejemplo eres una persona que no tiene un iPhone con la tecnología de Genmoji de Apple Intelligence para poder crear emojis utilizando inteligencia artificial, ya que en esta aplicación hay un sinnúmero de emojis que han sido creados utilizando inteligencia artificial. Digamos por ejemplo un perrito comiendo pizza eating dog. Vamos aquí a poner el perrito comiendo pizza y puedes ver que aquí está el perrito comiendo pizza y tiene prácticamente el diseño similar a los emojis de Apple. Incluso también hay emojis de personas famosas, como por ejemplo podemos buscar aquí Tim Cook, el jefe de Apple, y aquí tenemos varios emojis de él que se parece bastante. Así que puedes utilizar este sistema de búsqueda para poder encontrar ese emoji que quieras utilizar, y una vez tengas el que ya quieres utilizar, aquí puedes apretar el botoncito de menú para poder guardarlo como una foto o poder copiarlo y pegarlo en una aplicación. Pero yo considero que la mejor alternativa sería guardarlo como una foto y ahora convertirlo en una calcomanía. Aquí ya tengo un emoji que descargué y simplemente puedo dejar el dedo apretado para poder convertirlo en un sticker. Le doy aquí agregar sticker y ahora estará disponible en las calcomanías que puedo utilizar para poder entonces colocarlo en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, iMessage y más. Aquí por ejemplo estoy en WhatsApp y simplemente puedo tocar el botoncito de los emojis, y ahora en la parte de calcomanías o aquí en la parte reciente simplemente puedo tocar aquí el emoji de Tim Cook y lo estoy enviando, aunque también en la aplicación de mensajes de Apple vas a poder utilizarlo como un emoji regular. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo, pero digamos que quiero escribir aquí hola y quiero utilizar ese emoji que descargué, pues simplemente lo puedo tocar y vas a poder ver que aparece bastante pequeñito como un emoji regular para poder enviarlo como si estuviese enviando el emoji de una carita, etcétera. Incluso también podemos utilizarlo para poder reaccionar a un mensaje. Aquí tengo el mensaje, dejo el dedo apretado y puedo buscar aquí el iconito de los emojis y puedo utilizarlo también para reaccionar directamente a ese mensaje. En realidad me gustó mucho esta aplicación porque tiene un sinnúmero de alternativas con mucha buena resolución y muy buena calidad, algo que será bastante difícil que Apple pueda emular utilizando su sistema de inteligencia artificial, así que por lo menos por ahora esta aplicación sin duda alguna es una excelente alternativa. La siguiente aplicación de la cual te quiero hablar se llama Time to Pack, y esta aplicación está enfocada en planificar viajes y poder guardar cualquier tipo de información para que puedas organizarte mucho mejor. Vamos aquí a mostrar un ejemplo de dónde quiero ir. Vamos a decir que quiero ir a Roma. Esto una vez más es un ejemplo. Aquí pongo Roma, la fecha del viaje, vamos a decir que es la semana que viene al 27. Una vez más, estos simplemente son ejemplos para que puedas ver cómo es que funciona esta aplicación. Te puede enviar notificaciones de cuándo se está programando esa fecha. Puedes darle acceso a las fotos para que todas las fotos que tomes durante ese viaje se puedan guardar directamente en la aplicación. Pero para mí lo más importante o lo más útil de esta aplicación es poder crear listas de viajes. Así que aquí te puede crear una autogenerada utilizando pues obviamente su base de datos, o una creada manualmente. Así que vamos a decir autogenerado y digamos que es un viaje de ocio, no es de negocio, que por ejemplo eres un hombre que no vas a viajar con ninguna mascota y que vas a estar viajando por avión, en tren, en coche, quizás también en bus, que te quedarás en un hotel, que estarás yendo a la playa, que por ejemplo estarás haciendo senderismo. Una vez más, estos simplemente son ejemplos. Le das aquí adelante y te ha creado esta lista de empaque para que no se te olvide prácticamente nada. Y aquí puedes ver los documentos que por ejemplo puedes añadir a esta aplicación. Digamos la parte del documento de identidad, de tu tarjeta de embarque para poder entrar al avión, pues todos esos documentos los puedes subir aquí para poder guardarlos, para que puedas tener acceso a estos documentos. Y en la parte de comodidad, pues por ejemplo la almohada del cuello, digamos que ya la empaqué, los libros, etcétera, y así me puedo ir moviendo para poder asegurarme que he guardado todo lo que necesito para ese viaje. Además de la parte de las listas generadas, también puedes ir aquí a la parte de documentos para poder agregar ese documento del viaje. Puedes añadirlo a través de una foto, la cámara, etcétera, archivos para poder añadir ese documento. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo puedo añadir ese documento para este viaje. Y aunque la aplicación, todas estas cosas son gratuitas, lo único que tienes que pagar es la parte de poder monitorear los vuelos, si por ejemplo se atrasó, etcétera. Eso sí es una función de pago, pero puedes añadir tu número de vuelo aquí. Vamos a buscar la fecha, el 20 al 27, el 20 de noviembre, perdón, y vamos a decir que la aerolínea es, vamos a poner aquí Aeroméxico. Esto simplemente es un ejemplo, Aeroméxico, y aquí busco el número de vuelo 2556. No sé si es
son un número real. Realmente esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver que puedes añadir un vuelo también, para que puedas monitorearlo directamente aquí en la aplicación. Una vez más, en el App Store sin duda alguna hay otras alternativas para poder organizar viajes, pero esta me gustó porque es gratis. La parte especialmente de la lista de viajes, que es algo bastante útil. Puedes seguir vuelos, eso es algo que tendrías que pagar extra, pero para mí no es lo más importante. Y la parte de poder organizar tus documentos en un solo lugar, eso también es bastante útil y no tienes que pagar por esa función. Así que sin duda alguna esta aplicación es bastante útil sin tener que pagar nada. La tercera aplicación de la cual te quiero hablar en este video se llama Access y es una aplicación que busca ser una alternativa adicional a la aplicación de contraseñas que llegó con iOS 18, ya que esta aplicación se enfoca más en la parte de guardar documentos privados, que realmente es algo bastante que no existe en la aplicación de Apple y me gustaría que Apple en el futuro lo añada, pero mientras tanto no se ha añadido, así que esta aplicación está enfocada en eso. Aquí podemos darle a añadir una nueva entrada en esta aplicación y aquí puedes buscar los documentos privados como por ejemplo una tarjeta de crédito, tu identidad, la licencia de conducir, el pasaporte, tu identificación, certificados, en fin, puedes añadir toda esta información para que la puedas tener de forma privada. Aquí vamos a decir que esto simplemente es un ejemplo, que quiero añadir mi licencia de conducir. Aquí vamos a poner licencia, que es el nombre, etcétera, y aquí puedo poner el nombre, el número de esa licencia, la fecha de nacimiento, etcétera, toda esta información. Pero lo mejor de todo es que puedes subir una foto, digamos por ejemplo que esta es la foto que quiero subir. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver que puedes subir imágenes directamente a esta aplicación. Así que de esta manera vas a poder guardar esos documentos privados más allá de las contraseñas, de lo que puedes hacer en la aplicación de Apple tradicional. Aquí una vez más esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver la foto. Y si por ejemplo pues añado aquí un número, vamos aquí a añadir un número, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo sería. Y aquí tengo el número de la licencia de conducir para poder tenerlo acceso directamente en esta aplicación. Lo mejor de ella es que, como puedes ver, el diseño es bastante similar a la de contraseñas de Apple y toda esta información está guardada en tu cuenta de iCloud, así que no hay nada en los servidores de esta aplicación, sino que todo está en tu cuenta de forma privada y cifrada. Y obviamente, como además de poder hacerlo en iOS 18, lo puedes hacer directamente en la aplicación, de que requiera utilizar Face ID para poder entrar. Así que si cierro la aplicación y le intento abrir otra vez y saco un poco mi cara aquí de la cámara, puedes ver que me está pidiendo Face ID para poder entrar, y una vez entonces se escanea, puede entrar a esta información privada para que obviamente toda esta información de documentos y por ejemplo licencias de conducir, tarjetas de crédito y más se mantenga privado y seguro en tu dispositivo. La siguiente aplicación de la cual te quiero hablar se llama Dynamic Lyrics y esta aplicación está enfocada en aquellas personas que quieren ver la letra de esa canción en todo momento. Digamos que por ejemplo estoy reproduciendo esta canción de Karol G y puedo aquí tener varias alternativas, como por ejemplo una actividad en vivo. Obviamente tienes que pagar por esta función para que lo puedas ver aquí en la IC dinámica. También puedes tenerlo como un widget o como una ventana flotante para que esté constantemente en tu dispositivo. Así que aquí me salí de la aplicación y puedo ver la letra de la canción todo el tiempo. Puedo moverla aquí abajo para poder seguir viéndola, etcétera. O también puedo añadirla como un widget en la pantalla de inicio. Para añadir el widget vamos aquí a la parte de editar, le doy aquí editar y vamos ahora a añadir un widget. Y ahora simplemente busco aquí Dynamic, vamos aquí a cerrar esto, Dynamic Lyrics, y puedo tenerlo como uno grande o como uno pequeño. Vamos aquí a añadirlo mediano para poder ver cómo sería esta función. Y puedes ver que aquí estoy reproduciendo la canción y se va moviendo la letra para poder ver qué se está diciendo la canción, y quizás por ejemplo seguir cantándola o poder aprenderme la letra de esta canción para poder disfrutarla mucho mejor. Cabe la pena mencionar que esta aplicación funciona con Apple Music, pero también funciona directamente con Spotify, así que puedes conectar la aplicación de Spotify a esta aplicación para que puedas ver la letra de esa canción si por ejemplo prefieres utilizar este servicio de música. Y por último te quiero hablar de la aplicación Clear Wave, y esta aplicación está enfocada en poder sacar el agua si por ejemplo tu teléfono se mojó, para que puedas obviamente reducir ese efecto bastante molestoso si tu teléfono se moja. Aunque obviamente aquí tengo un iPhone 16 y por ejemplo ya desde hace mucho tiempo los teléfonos de Apple son resistentes al agua, pero si por ejemplo se moja en algún lugar de la bocina, tanto aquí la superior o como también la inferior, pues sabes que se escucha un poco molestoso esa parte del audio, así como se escucha bastante mal. Pues ahora con esta aplicación puedes utilizarlo para por ejemplo limpiar el agua que está por ejemplo en la bocina inferior del teléfono, o si por ejemplo también en la bocina aquí superior del dispositivo. Y aquí puedes decir que sea automatizado, es decir que el teléfono estará por ejemplo, pues vamos aquí a dar una reseña simplemente para poder ver un ejemplo. Aquí le das automatizado y el teléfono estará reproduciendo diferentes frecuencias de sonido. Aquí obviamente no puedes escucharlo muy bien, pero en efecto está haciendo diferentes sonidos para poder ayudar a que el agua salga de esa bocina y que se agilice el proceso de sacar el agua de esa bocina y que sea mucho más rápido. Como mencioné, lo que me gusta de esta aplicación es que también puedes utilizarlo en la bocina regular.
particular, así que si por ejemplo esa fue el área que se te mojó el dispositivo, pues puedes utilizar esta aplicación para también sacar el agua de esa parte inferior de tu dispositivo para que puedas tener una limpieza completa. También se supone que funcione con los AirPods, pero yo creo que si te mojaron los AirPods, yo creo que tienes ya un problema mucho más grande, pero si quieres también puedes tener acceso a esta función para que se saque el agua de los AirPods, aunque obviamente tienes que tenerlo conectado al dispositivo para que pueda funcionar esta aplicación. Y con esa última aplicación te he contado 5 aplicaciones para que le saques el máximo a tu iPhone durante este mes. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál fue tu favorita y cuál piensas probar ya rápidamente en tu dispositivo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos aquí en el canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!